Esta es la presentación sobre la virtud y la virtud cristiana. En ella vamos a buscar explicar un poquito más exactamente en qué consiste la virtud. Eh, para eso vamos a apoyarnos sobre todo en el pensamiento de Aristóteles. em, Porque Aristóteles y el pensamiento que él representa es uno de los canales primordiales eh, por los cuales el desarrollo de la virtud como concepto ético eh, ha entrado y ha permeado realmente la ética cristiana en la historia de la reflexión cristiana sobre la ética. Em, Luego, después de estudiar el desarrollo de la virtud en el pensamiento de Aristóteles, vamos a ver cómo San Agustín, como un ejemplo, em, pues asume este concepto de la virtud de lo que es la cultura griega, pero critica y desarrolla el concepto a la luz de la revelación de Dios, sobre todo en la persona y la historia de Cristo. Em, Se nos puede ocurrir que la virtud como concepto ético constituye una especie de invasión en lo que es la revelación de Dios. Para mí eso sería un error porque resulta que algo como es la virtud es un concepto ya asumido en las escrituras. Entonces estamos hablando de algo pues de profunda raíz en lo que es la tradición cristiana, así como otras tradiciones también. Entonces vamos a buscar estudiar este tema de manera crítica, pero también abierta a las diferentes fuentes que nos pueden instruir para la ética cristiana. Me ha parecido bien empezar con un poco de testimonio bíblico sobre la virtud para un poco señalar cómo es que la virtud también está presente en la revelación de Dios. Todavía no hemos explicado mucho lo que es la virtud, pero esto nos puede empezar a dar un marco de referencia para ella según el testimonio bíblico. Dice así el libro de sabiduría: mejor que vivir muchos años es carencia de hijos acompañada de virtud, pues hay inmortalidad en su recuerdo, el recuerdo de la virtud, porque es conocida por Dios y por los seres humanos. Presente, la imitan; ausente, la añoran. En la eternidad, ceñida de una corona, celebra su triunfo porque venció en la lucha por premios incorruptibles. Todo esto sobre la virtud en el libro de sabiduría. Ahora en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo: por último, hermanas y hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, diríjanse según estas cosas. Y por último, el testimonio de la carta a los Gálatas del mismo apóstol, y esto pues ya relacionando la virtud a la obra del Espíritu entre nosotros y dentro de nosotros eh, como parte de la revelación de Dios. Ustedes, hermanas y hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se consumen unos a otros, miren que también no se destruyan
unos a otros. Digo, pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley, sino que están encarnando la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjense en que todos estos pecados, por así llamarlos, son muy sociales. En cuanto a esto, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, no se menciona el término virtud en esta carta, pero creo que la virtud capta bien lo que Pablo está describiendo como el fruto del Espíritu. Eh, el desarrollo, la formación de la virtud en las personas, en la dinámica de su trato unos con otros, describe bien lo que es la presencia y la obra del Espíritu entre nosotros. Bien, ahora quiero aclarar un poco cómo entra este tema en el trayecto de nuestra clase sobre la ética cristiana. Aunque el curso, el trayecto cambia un poco de rumbo a partir de esta semana, la semana 5. Les invito a no perder el hilo de la clase. Empezamos, si se acuerdan, en la primera semana con una consideración del sentido teológico de la ética. Eh, Empezamos a abordar la cuestión de cómo hemos de vivir, eh, como una cuestión de cómo el Dios creador se ha revelado en la historia, sobre todo en la persona de Cristo, actualmente a la luz de esa historia y a la luz de la revelación de Jesús. Desde esa primera semana hemos intentado describir de varias maneras la situación en que nos encontramos, nuestra herencia histórica, la situación en que nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo hemos de vivir? Y por tanto, los retos de nuestra vida cristiana. No podemos estudiar el testimonio bíblico o solo buscar una piedad personal o plantear en términos ahistóricos cómo responder a cierto dilema moral. Tenemos que entender lo mejor que podamos la situación histórica en que nos encontramos. Si no, es muy posible que nuestra interpretación de la Biblia o nuestra piedad personal o nuestras soluciones a típicos dilemas morales refuercen las tendencias anticristianas que nosotros hemos heredado, como son las tendencias de la raza, la nación y el sistema capitalista. La semana pasada nos centramos en este sistema actual capitalista empresarial como sistema problemático de producción, de consumo, de desecho y de formación moral. Estudiamos en concreto el fenómeno de la empresa Walmart, no solo para criticar una empresa o nuestro consumo en ella, aunque yo sí que quería hacer eso también, lo estudiamos como una pieza reveladora del sistema que ha ordenado nuestra forma de vivir y un reflejo de una mentalidad inmoral y anticristiana de la que todos somos partícipes. Es una mentalidad explotadora, destructiva,
que está dispuesta a hacer grandes sacrificios de seres humanos, de animales y de tierra por eh, una mejoría de algunos, por unos productos que deseamos consumir. Se suele celebrar los logros de este sistema capitalista de tal manera que las voces de las comunidades y los lugares destruidos no se pueden oír. Se convierten en sacrificios invisibles o no de los que no somos conscientes. A partir de ahora, la semana 5, vamos a estudiar más detenidamente cómo se forma nuestra mentalidad, cómo se forman nuestros hábitos y cómo nos podemos ir formando cristianamente en el contexto sociopolítico y económico que nosotros hemos heredado. Intentaremos describir una forma de vivir como comunidad cristiana que sea capaz de dar testimonio del reino de Dios, del Dios creador, en medio de la situación política, social y económica en la que nos encontramos. El planteamiento de la ética en términos de la virtud, eh, planteamiento que se nutre de la filosofía griega clásica, como he dicho, pero no es ajeno al testimonio bíblico y fue transformado por la teología y comunidad cristianas, puede abrir, a mi juicio, nuestro entendimiento e imaginación al preguntarnos cómo nos hemos formado hasta ahora y cómo nos podemos ir formando como cristianos e iglesias de cara al futuro. La ética de la virtud no nos da la respuesta. Claro, tiene defectos, creo, que este concepto, este planteamiento, pero me parece un recurso sumamente útil en nuestra época. Una de las razones por las que es útil el concepto de la virtud, o la ética y la ética cristiana en este término, es su enfoque práctico. La materia de la ética, incluso la ética cristiana, suele abordarse muchas veces como una cuestión de decisiones. Se pregunta cuál es la decisión o postura correcta o cristiana ante este u otro dilema moral. La ética de la virtud, en cambio, pregunta cómo es la persona que decide y no se centra en las decisiones de las personas independientemente de ellas, de estas personas, sino que se centra en las personas que toman decisiones y hacen y no hacen muchas otras cosas también. Personas quienes no son quienes son solo por las decisiones que toman, sino también por los hábitos que tienen, por las comunidades que habitan y por tanto su carácter como personas. La ética de la virtud, pues, pregunta cómo es la persona en toda su actividad, tanto consciente como inconsciente. ¿Cuáles son los hábitos que afectan su forma de ser, aun cuando no está tomando ninguna decisión consciente? Una de las preguntas clave de la ética de la virtud es ¿qué clase de amigo o amiga es la persona? Como veremos más la semana que viene y más adelante en la clase, la ética de la virtud también estudia y evalúa la calidad de la comunidad y cómo ésta influye en la calidad moral de sus miembros. Si nos damos cuenta, esto nos permite estudiar no solamente qué decisión tomar ante un dilema moral, sino también la capacidad de evitar la producción de ciertos dilemas morales y cómo fomentar condiciones de vida en las que ciertos dilemas ni siquiera surgen. Por ejemplo, una comunidad y sus miembros se pueden formar de tal manera que nunca surge la cuestión de la tortura, que la tortura no llega a ser una cuestión de la ética, pero una comunidad y sus miembros se pueden formar de tal manera
Según tales hábitos, que surge la cuestión bajo qué condiciones estamos dispuestos a torturar a un ser humano. ¿Qué torturas son legítimas y qué torturas son demasiado extremas? Y luego los especialistas debaten entre sí qué decisión será la correcta o la cristiana, si torturar o no, como se hace en muchas sociedades de la actualidad, incluso la de Estados Unidos. Pero el hecho de que se haya llegado a preguntar por la posible legitimidad de la tortura ya es en sí un fracaso ético, el resultado de una pérdida paulatina de virtud a nivel de comunidad y de sus miembros individuales. La pregunta, ¿bajo qué condiciones estamos dispuestos a torturar a un ser humano? No puede contestarse bien, porque la pregunta misma es el resultado de una formación ética catastrófica. La ética de la virtud, pues, nos invita a preguntar, no solo por un dilema moral que haya surgido, sino cómo llegamos a ser comunidad y personas en que ese dilema ha surgido. En algunos casos, como es el de la tortura, nos podemos dar cuenta que no es que falte una buena respuesta a la pregunta de la tortura, sino que falta una buena pregunta. La falta de una buena pregunta ética puede ser síntoma de una falta de calidad comunal y personal, falta que se ha producido a lo largo de mucho tiempo a través de varios hábitos malos y un lento empobrecimiento de imaginación colectiva y personal. Se deberá también a ciertas circunstancias externas a la comunidad en cuestión. Bueno, como espero que hayan leído en los extractos de Aristóteles para esta semana, la virtud se trata sobre todo de las buenas cualidades o excelencias o buenas disposiciones de las personas. Se trata del carácter de las personas. La virtud no es fruto de una sola decisión o una predicación u otra cosa momentánea. No es cuestión de pensar según una metodología correcta o los criterios correctos. La virtud es fruto de un largo proceso de formación íntegra, tanto consciente como inconsciente. Por lo tanto, la virtud es inseparable de la persona que llamamos virtuosa. La virtud de una persona es quién esa persona ha llegado a ser, cómo ha llegado a sentirse y portarse, qué relaciones ha llegado a disfrutar. La calidad de una persona en su manera de ser puede ser más importante, éticamente hablando, que lo que hace la persona conscientemente frente a un dilema, más importante que sus decisiones conscientes. La cuestión en un momento dado, por ejemplo, no es solo si la persona virtuosa pasa miedo o no pasa miedo, sino si pasa miedo en el momento adecuado, en la medida adecuada, con respecto a una amenaza digna de ese miedo y hacia las personas a que corresponde ese miedo, por el motivo adecuado y de la manera adecuada o idónea. Así es la riqueza de la virtud en una persona. La formación de virtud siempre es fruto de una dinámica social, por lo cual la virtud tiene que ver con la clase de comunidad en que se han formado ciertas cualidades o excelencias o disposiciones o hábitos en las personas en sus multiformes relaciones, sobre todo, como veremos, de Aristóteles y de otras fuentes, en sus relaciones de amistad. Ahora bien, unas virtudes han sido más importantes que otras en la tradición ética cristiana. Por ejemplo, el amor ha llegado a ser la virtud por excelencia en lo que es la tradición teológica cristiana. Pero estas eh, mismas virtudes que son especialmente importantes, eh, creo que merecen la pena enfatizarlas en una situación como la nuestra, en que el orden sociopolítico y económico obedece un racismo, una avaricia y una violencia. Eh, Todo esto de manera sistémica. Estas virtudes, como digo, son la caridad o el amor, la prudencia,
y la paciencia. Entonces, nuestro propio estudio de la virtud muchas veces se va a centrar en estas tres virtudes: la virtud de la caridad o amor, la virtud de la prudencia o el discernimiento y la virtud de la paciencia. La caridad se puede entender como amor siempre y cuando no estemos hablando solamente de un sentimiento o pasión, sino una disposición y hábito, una forma de ser. El amor tal como se emplea en el discurso público de nuestra época, sobre todo en la música de la radio, es un poco superficial. En la historia de la reflexión cristiana, sobre todo en los escritos de Tomás de Aquino, que vamos a estudiar eh, dentro de poco en la clase, eh, el amor como caridad es la madre y forma de todas las virtudes, es el corazón de la ley de Dios, la ley que nos manda amar a Dios y a nuestro prójimo, y es también la descripción perfecta de la encarnación de Dios que se llama Jesús el Mesías. O sea que en Jesús vemos que Dios es amor y que el amor es el llamado humano en su plenitud. Por consiguiente, el amor es la virtud por excelencia, según Tomás de Aquino. Bien, entonces, a grandes rasgos, la virtud se trata de eh, la formación de buenas personas, de la buena comunidad, la formación de la comunidad en la que las personas pueden hacerse buenas. Pero como se ve en la pantalla, vamos a dar paso al pensamiento de Aristóteles sobre la virtud, y él aconseja la humildad con respecto al estudio de este tema. O sea que va a intentar describir qué clase de tema es el estudio de la virtud y qué medios son los adecuados, qué criterios son los adecuados para entender y estudiar la virtud. Dice así: habremos dicho en esta materia todo cuanto es posible si logramos tratarla con toda la claridad que ella permite. Pero en todas las obras del espíritu, así él llama lo que es la investigación intelectual, no debe exigirse una precisión igual a la que se exige en las obras de mano, porque el bien y lo justo, objetos que estudia la ciencia política, dan lugar a opiniones de tal manera divergentes y de tal manera laxas que se ha llegado hasta sostener que lo justo y el bien existen únicamente en virtud de la ley codificada por comunidades humanas y que no tiene ningún fundamento en la naturaleza. Por otra parte, si los bienes mismos suscitan tan gran diversidad de opiniones y tantos errores, es porque sucede con mucha frecuencia que los seres humanos solo sacan mal de tales bienes y se ha visto a menudo perecer algunos a causa de sus riquezas, como perecían otros por su valor. Así pues, cuando se trata de un asunto de este género y se parte de tales principios, es preciso saber contentarse con un bosquejo un poco grosero de la verdad. Y además, como se razona sobre hechos generales y ordinarios, solo deben sacarse consecuencias o conclusiones del mismo orden y también generales, provisionales, podríamos decir. De aquí que deba acogerse con indulgente reserva todo lo que habremos de decir. Un espíritu ilustrado no debe exigir en cada género de objetos más precisión que la que permita la naturaleza misma de la cosa de que se trate. Y tan irracional sería exigir de un matemático una mera probabilidad como exigir de un orador demostraciones científicas. Bien, entonces todo esto sobre la humildad debida para eh, el estudio de la virtud, para valorar la presentación de Aristóteles, porque él reconoce que en este tema es muy difícil ser totalmente preciso y exacto. Hay que permitir cierta
provisionalidad, cierta flexibilidad a la hora de intentar discernir cómo es la virtud, cómo es la ética en este sentido. Bien, hay tres términos clave para entender el pensamiento de Aristóteles sobre la virtud, y son fines, bienes y el bien supremo. Para Aristóteles, toda actividad humana está orientada a unos fines, y por lo tanto el bien de la actividad de la humanidad consiste en el logro de estos fines. Evidentemente hay muchos bienes en la vida, pero todos los bienes de la vida para Aristóteles están subordinados a un bien supremo que es la felicidad. Entonces, el bien llega a ser el fin de nuestra actividad y también los medios buenos para lograr ese bien. Y el bien supremo es la felicidad, que de alguna manera es tanto un don divino como un logro humano para el filósofo Aristóteles. Entonces, esto es importante, lo explica Aristóteles en su tratado, pero el fin supremo, como decimos, es la felicidad porque es un fin en sí mismo, no es un medio para otro fin último, para otro fin más avanzado o más completo, eh, como son los fines falsos de la vida, como es la riqueza o la gloria. La felicidad, en cambio, es un fin en sí mismo y como tal, no es un bien que se le puede quitar a una persona, sino un bien que toma forma en la persona y se integra en la persona misma. Para Aristóteles, la felicidad es de alguna manera tanto un don divino como el fruto de la actividad humana, como he dicho. Entonces lo dice así. Pero digo que si la felicidad no nos la envían exclusivamente los dioses, sino que la obtenemos por la práctica de la virtud, mediante un largo aprendizaje o una lucha constante, no por eso deja de ser una de las cosas más divinas de nuestro mundo, puesto que el precio y término de la virtud es evidentemente una cosa excelente y divina y una verdadera felicidad. Bien. Para Aristóteles no se puede entender la virtud sin tomar en cuenta la naturaleza social del ser humano y el contexto del arte o la actividad humana en este sentido. Dice así, eh, bueno, antes de llegar a esa cita, el contexto del arte o actividad humana orientada al bien supremo para Aristóteles es la comunidad que vive en un lugar concreto. No es la comunidad en un sentido etéreo. Concretamente, la comunidad para Aristóteles es la polis, eh, el pueblo, la ciudad, la aldea, pues una convivencia de seres humanos en un mismo lugar. En este contexto, el bien supremo es un fin práctico que depende de la realidad social de las personas que habitan esa comunidad. O sea que la felicidad no se gana al azar, sino a través de la práctica de la virtud, la cual se refiere a buenos hábitos y cualidades que son la forma de ser de una persona en relación a otras personas. Se refiere a su disposición moral en ese tejido social concreto. Dice así, la felicidad, hemos dicho, es cierta actividad del alma conforme a la virtud. Y por lo que hace a los demás bienes,
o están necesariamente comprendidos en la felicidad o contribuyen a la felicidad como auxiliares y como naturales y útiles instrumentos. Esto, por lo demás, resulta perfectamente de acuerdo con lo que dijimos al comenzar este tratado. El objeto de la política, tal como nosotros la concebimos, es el más elevado de todos y su cuidado principal es formar el alma de los ciudadanos y enseñarles, mejorándolos, la práctica de todas las virtudes. Vaya concepto de la política, ¿no? Entonces, no podemos ignorar el impacto de las vidas de los demás a nuestro alrededor en la calidad de nuestra propia vida. Nuestra felicidad depende, en cierta medida, de la felicidad de nuestros prójimos. Bien, en cuanto a la buena conducta como expresión de la virtud es cuestión de la práctica y los hábitos que la práctica produce a lo largo del tiempo. La virtud en general o las virtudes particulares no son innatas, o sea que no nacemos personas virtuosas. Sin embargo, según Aristóteles, la naturaleza nos ha hecho aptos para desarrollar las virtudes. O sea que tenemos la capacidad o el potencial según nuestra naturaleza. Nos ha dado el potencial de las virtudes y el hábito es lo que las desenvuelve y las perfecciona en nosotros. Por lo tanto, dice así, no adquirimos las virtudes sino después de haberlas previamente practicado. Con ella sucede lo que con todas las demás artes, porque en las cosas que no se puede hacer sino después de haberlas aprendido, no las aprendemos sino practicándolas. Y así uno se hace arquitecto, construyendo, se hace músico, componiendo música. De igual modo se hace uno justo, practicando la justicia, sabio, cultivando la sabiduría, valiente, ejercitando el valor. Entonces, este es un concepto clave, ¿no? Porque para Aristóteles no estamos hablando de un conocimiento teórico, o sea, que no se puede aprender o formar la virtud como uno aprende la geometría. Eh, Se trata de algo que se tiene que practicar para que el cuerpo, como quien dice, vaya aprendiéndolo. Así es el conocimiento práctico de la virtud. Y esto como diferente de las matemáticas o de otras clases de conocimiento que no crecen exactamente de la misma manera. Lo que pasa en el gobierno, esto es interesante porque refleja la importancia de la comunidad para la formación de la virtud. Dice así Aristóteles que lo que pasa en el gobierno de los órdenes políticos, o bueno, antes de decir esto, ¿no? El propósito fundamental del gobierno humano para Aristóteles es a través de la legislación y otros medios, lo que es el discurso público y los modelos que proporciona a la comunidad, su propósito fundamental es, como gobierno, habituar a la población a ser comunidad virtuosa. Entonces lo dice así, lo que pasa en el gobierno de los órdenes políticos establecidos lo prueba bien. Los legisladores solo hacen virtuosos a los ciudadanos habituándolos a serlo. Los que no desempeñan como deben esta tarea faltan al objeto que se proponen. Y esta es precisamente la diferencia que separa un gobierno bueno de uno malo. O sea que la tarea del gobierno para Aristóteles es habituar a la comunidad a la práctica de la virtud. Toda virtud, dice, cualquiera que sea, se forma y se destruye absolutamente por los mismos medios y por las mismas causas que uno se forma y desmerece en todas las artes. Tocando la cítara, hemos dicho. Se forman los buenos y malos artistas. Mediante trabajos análogos se forman los arquitectos y sin excepción todos los que ejercen un arte cualquiera.
O sea, si el arquitecto construye bien, es un buen arquitecto. Si es malo, es porque construye mal. Si no fuese así, nunca habría necesidad de maestro que enseñara a obrar bien y todos los artistas serían siempre y de primer golpe buenos o malos. Lo mismo absolutamente sucede respecto a las virtudes. O sea, depende de la práctica. A causa de nuestra conducta en las relaciones de todos los géneros que intervienen entre los seres humanos, aparecemos unos justos y otros inicuos. A causa de nuestra conducta en las circunstancias peligrosas y después que contraemos en ellas hábitos de flojedad o de firmeza, nos hacemos unos valientes, otros cobardes. Lo mismo sucede también con los resultados de nuestras pasiones o de nuestros arrebatos entre los seres humanos. Los unos son moderados y dulces, los otros son intemperantes y dados a excesos, según que estos se conducen de tal manera en determinadas circunstancias y que aquellos se conducen de una manera contraria. En una palabra, las cualidades solo provienen de la repetición frecuente de los mismos actos. He aquí cómo es preciso dedicarse escrupulosamente a practicar solamente actos de cierto género, porque las cualidades se forman según las diferencias mismas de estos actos y siguen su naturaleza. No es, pues, de poca importancia contraer desde la infancia y lo más pronto posible tales o cuales hábitos. Por el contrario, es este un punto de muchísimo interés, o por mejor decir, es el todo. Entonces, esto nos ayuda a entender también eh, cómo se ha presentado el contenido de este tratado de Aristóteles. El escrito no pretende transmitirnos la virtud como una teoría que podemos llegar a saber. Así no llega una persona a ser virtuosa. Se trata, en cambio, de señalar un camino que tenemos que transitar para crecer en la virtud, para aprender la virtud, para formarnos en personas virtuosas. No debe perderse de vista, dice, que el presente tratado no es una pura teoría, como pueden serlo otros muchos. No nos consagramos a estas indagaciones para saber lo que es la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos. Porque de otra manera este estudio sería completamente inútil. Es por lo tanto necesario que consideremos todo lo que se refiere a las acciones para aprender a realizarlas, porque ellas son las que deciden soberanamente de nuestro carácter y de ellas depende la adquisición de nuestras cualidades. Debido al carácter práctico de la virtud o las buenas acciones, hay que mantener cierta flexibilidad correspondiente al contexto de la acción. No se puede especificar del todo lo que es virtuoso o bueno independientemente del contexto práctico en el que se realiza, como puede ser el contexto de la medicina o la navegación. Eh, lo que llega a ser el comportamiento virtuoso, lo que llega a ser la virtud, la forma de ser buena de las personas, pues va a tener que describirse de una manera diferente si el contexto es la medicina a lo que es el contexto de la navegación. En el complejo de la vida concreta, la virtud se tiene que entender como una conducta bien medida, una conducta moderada, una conducta que es una forma de ser entre dos extremos. Y luego la forma en que concretamos lo que es la conducta bien medida o la media óptima, como Aristóteles va a decir, igual va a cambiar un poco en función del contexto que estamos describiendo. Entonces, dice así, por lo pronto conviene decir que las cosas del orden de las que nos ocupamos corren el riesgo de ver comprometida su existencia a causa de todo exceso, sea en un sentido, sea en otro, para servirnos de ejemplos visibles mediante los cuales puedan hacerse comprender bien cosas oscuras y ocultas, veámoslo con respecto a la fuerza del cuerpo y a la salud.
La violencia desmedida de los ejercicios o la falta de ejercicio destruyen igualmente la fuerza. Lo mismo sucede respecto al comer y beber. Los alimentos en grande o en pequeña cantidad destruyen la salud, mientras que, por lo contrario, tomados en debida proporción, la dan, la sostienen y la aumentan. Lo mismo absolutamente sucede con la templanza, el valor y todas las demás virtudes. El ser humano que a todo teme, que huye y que no sabe soportar ninguna contrariedad, es un cobarde. Pero el que no teme nunca nada y arrostra todos los peligros es un temerario. En igual forma, el que goza de todos los placeres y no se priva de ninguno es intemperante. Y el que huye de todo sin excepción, como los incultos, dice Aristóteles, es en cierta manera un ser insensible. Y esto es así porque la templanza y el valor se pierden igualmente por exceso que por defecto, y no subsisten sino mediante la moderación. Entonces, el resultado de esta conducta bien medida es el crecimiento de nuestras cualidades y, por tanto, la calidad de nuestra vida. Es decir, que la práctica de la virtud proporciona cierto acúmulo moral, el cual facilita la superación de lo que antes nos era más difícil y nos capacita para vivir mejor lo que igual antes no era posible. Esto nos lleva a lo que llega a ser un círculo para entender la formación de la virtud. Porque uno podría preguntar, eh, define por favor eh, lo que es la justicia para que yo pueda ser una persona justa. Pero Aristóteles entiende que la justicia no es algo que se puede aprender de esa manera según una definición fija y luego solamente aplicando esa definición. La justicia como virtud se tiene que aprender practicándola. Por lo tanto, uno no puede saber de antemano exactamente qué es la justicia. Eh, Uno va como descubriendo qué es la justicia sobre la marcha, según va practicando la justicia. Entonces, el bien eh, es el objeto en este sentido, ¿no? El bien de la justicia, como acabo de decir, puede ser el objeto de la voluntad del ser humano. Pero claro, al principio, ese objeto de la voluntad, ¿no? El deseo, por ejemplo, de ser una persona justa, eh, puede ser muy diferente la idea de justicia que concretamente cada persona tiene. Entonces dice Aristóteles que el bien es el objeto de la voluntad del ser humano, pero conforme a cada uno lo percibe, como es el caso de la salud del cuerpo. La persona virtuosa ha aprendido a discernir bien, mientras la persona viciosa, la que carece de buena formación, se ha dejado llevar por placeres pasajeros que parecen ser el bien sin serlo realmente. Entonces, para crecer en la virtud, uno tiene que entrar en ese círculo de reconocer que uno no sabe del todo hacia dónde va. Tiene una idea un poco ahumada, ambigua, de lo que es su meta, el bien que es el objeto de su voluntad, y luego se va aclarando, refinando lo que es ese bien según lo va aprendiendo por medio de la práctica. Entonces dice así, em, podría preguntarse qué es lo que entendemos cuando decimos que para ser justo es preciso practicar la virtud y para ser templado practicar la templanza, porque si se hacen actos justos, actos de templanza, es porque ya es uno justo y templado. Lo mismo que si se aplican las reglas de la gramática y de la música, es porque ya es uno gramático o músico anteriormente. Entonces, la formación de la virtud realmente no tiene un comienzo, sobre todo un comienzo mental. Uno entiende la virtud hasta cierto punto ya habiéndola aprendido y así crece en las personas. Em, es preciso, dice Aristóteles, em, decir
de una manera absoluta y de conformidad con la verdad que el bien es el objeto de la voluntad, pero que para cada uno en particular es el bien tal como le aparece. Y así, para la persona virtuosa y modesta, es el bien verdadero. Para la persona mala, es lo que el azar le presenta. Entonces, incluso las ideas que tienen las personas malas del bien tienen ciertos defectos por un proceso de formación inadecuado. En esto sucede lo que con los cuerpos. Cuando gozan de buena salud, las cosas realmente sanas son sanas para ellos, pero no lo son para los cuerpos que padecen una enfermedad. Y lo mismo podría decirse de las cosas amargas, dulces, calientes, toscas y de todas las demás, considerada cada una en particular. En igual forma, la persona virtuosa sabe siempre juzgar las cosas como es debido y conoce la verdad respecto de cada una de ellas. Porque según son las disposiciones morales de la persona, así las cosas varían y las hay especialmente bellas y agradables para cada uno. Quizá la gran superioridad de la persona virtuosa consiste en que ve la verdad en todas las cosas, porque ella es como su regla y medida. O sea, que ha aprendido la verdad y así ve verdaderamente. Mientras que para la persona no bien formada, el error en general procede del placer. Un placer igual pasajero o superficial, pero suficiente para mantener ciertos malos hábitos. El placer en este sentido, el cual parece ser el bien, sin serlo realmente. La persona no bien formada escoge el placer, que toma por el bien, y huye del dolor, que toma por el mal. Pero en realidad puede ser que el placer, tal como lo está experimentando, no corresponde verdaderamente a lo que es el placer y lo mismo del dolor. Esto se puede apreciar en los ejercicios físicos, ¿no? Que para crecer en cierto deporte, uno sí tiene que aprender a aguantar cierto dolor, no demasiado dolor, pero suficiente dolor para crecer en ese deporte. Y las personas que huyen de ese dolor al sentirlo inicialmente nunca van a crecer en ese deporte. Entonces, para la formación de la virtud y por tanto para la felicidad, es fundamental, según Aristóteles, la amistad. Y esto me parece una cuestión muy importante para nosotros y nosotras, y no solamente para gente de nuestra generación, nuestra edad, sino también para los jóvenes en nuestras vidas. Em, para Aristóteles, la amistad es necesaria y buena porque nutre y expresa la felicidad. Eh, pero la felicidad, como hemos dicho, depende de la formación de la virtud, depende de eh, ir formando la voluntad para que discierne bien eh, lo que es el bien en la vida. Entonces, la amistad, como va a explicar ahora Aristóteles, sirve un poco para permitir esa formación de la virtud en las personas hacia la felicidad. La amistad para Aristóteles es tanto la fuente de la virtud, porque en los lazos de amistad uno descubre lo que es la virtud y empieza a aprenderla, pero también es el resultado, el fruto de la amistad. Dice así, la amistad completa es la de las personas virtuosas y que se parecen por su virtud, porque se desean mutuamente el bien en tanto que son buenas. Y yo añado que son buenas por sí mismas. Son amigos o amigas, sobre todo aquellos que desean el bien de sus amigos por ellos, pues tienen esa condición por sí mismos y no por concurrencia. Por consiguiente, su amistad perdura mientras son buenos y la virtud es perdurable. Entonces, la formación de la amistad y la virtud que la acompaña depende de un proceso
de tiempo. O sea, que cuesta tiempo crecer en la amistad unos con otros porque uno empieza a aprender a desear la virtud en la otra persona. Las amistades realmente no son medios para conseguir otro fin, sino que se disfruta la felicidad de la vida precisamente en las amistades, en esa dinámica de disfrute unos de otros. Entonces, la amistad para Aristóteles realmente no es un eh, bien solamente instrumental para conseguir otros bienes, sino que por su intimidad a la felicidad es una especie de bien en sí mismo. Y es duradero el bien de la amistad en este sentido, porque refleja, eh, presenta lo que es el desarrollo de las personas en esos lazos de amistad. Entonces, la verdadera amistad para Aristóteles es íntima. O sea que esta idea que tenemos hoy día de ser amigos a través de los medios sociales, pues no convencería mucho a Aristóteles. Porque la amistad es cuestión de conocer el bien concreto de otra persona, no conocer a esa otra persona a una distancia casual. Dice Aristóteles sobre el amor de la amistad que en las etapas iniciales de la vida de una persona suele valorar más el ser amado que amar. O sea, que le atrae la admiración por parte de ciertas otras personas. Pero dice Aristóteles que el profundo afecto se manifiesta en el poder amar más a otro que uno es amado. Bien, ahora pasamos a describir un poco lo que es la integridad de la buena persona. ¿En qué consiste su integridad? Dice así, esto es lo propio de la persona honrada para Aristóteles. O sea que hace el bien exclusivamente y lo hace por sí mismo, por la razón de que el bien se ha llegado a encontrar en esa persona y constituye la esencia misma del ser humano en cada uno de nosotros. O sea que para Aristóteles, la naturaleza del ser humano es crecer en el bien. Bien, dice así, la buena persona está de acuerdo consigo mismo y desea las mismas cosas en la totalidad de su alma. También desea para sí mismo lo que es y lo que parece bueno y lo realiza, pues es propio de la persona buena buscar afanosamente el bien y lo hace por sí mismo. Cuando la persona está dotada verdaderamente de virtud, quiere continuar viviendo consigo mismo, porque encuentra en ello un verdadero placer, o sea que disfruta de ser sí misma esa persona. Los recuerdos de sus actos pasados están llenos de dulzura y sus esperanzas respecto de sus acciones futuras son igualmente honestas. Ahora bien, todos estos son sentimientos agradables. Esta multitud de pensamientos llenan su espíritu de las más nobles emociones y se complace en simpatizar sobre todo consigo mismo, con sus propios goces, con sus propios dolores, porque para él el placer y la pena se ligan siempre a los mismos objetos y no varían sin cesar de uno a otro. Como la persona de bien está siempre respecta de sí misma en estas disposiciones, y como es para un amigo lo mismo que para sí propio, siendo el amigo uno mismo con él, se sigue que la amistad se aproxima mucho a lo que acabamos de decir, y que deben llamarse amigos a los que viven en estas relaciones recíprocas. O sea, la persona que disfruta de la amistad con otros es una persona que es amiga de sí misma. Esto se puede contrastar con la mala persona, ¿no? Que vamos a ver ahora, pero espero que esté claro aquí el vínculo entre la amistad y la integridad de la persona. Es lo que permite una especie de consistencia,
o continuidad en el carácter de la persona, cierta armonía de su ser, podríamos decir, que es análoga y también fruto de la armonía que experimenta con los amigos en su vida. La persona mala o la persona viciosa, tal como la describe Aristóteles, aclara el asunto. Dice que las personas malas desean una cosa, pero quieren otra, absolutamente como los libertinos que no saben dominarse. En lugar de las cosas que estas personas creen ser buenas, prefieren las cosas que son para ellas agradables, pero funestas. Otras personas, por lo contrario, se abstienen de hacer lo que les parece mejor para su propio interés, ya por cobardía, ya por pereza. Hay también otras personas que después de haber cometido una multitud de fechorías concluyen por detestarse a sí mismas a causa de su propia corrupción, miran la vida con horror y concluyen por el suicidio. Qué trágico, ¿no? Los malos pueden buscar personas con quienes poder pasar la vida, pero ante todo huyen de sí mismas estas personas. Cuando están solas, su memoria no les presenta más que recuerdos dolorosos, y para el porvenir sueñan proyectos no menos horribles, mientras que, por lo contrario, cuando están en compañía de otras personas, olvidan estas odiosas ideas. No teniendo en sí nada digno de ser amado, no experimentan ningún sentimiento de amor hacia sí mismos o sí mismas. Seres semejantes no pueden simpatizar ni con sus mismos placeres ni con sus mismas penas. Su alma está constantemente en discordia, y mientras que por perversidad tal parte de ella se aflige de las privaciones que se ve forzada a sufrir, tal otra se regocija en sufrirlas, tirando del ser uno de estos sentimientos por un lado y otro por otro, resulta, si puede decirse así, el ser hecho pedazos. Entonces, esto sería la desintegridad, ¿no? De una persona. Al no ser amiga de sí misma y por tanto con otras personas, tampoco la persona viciosa acaba destruyéndose. Dice así, si este estado del alma es profundamente triste y miserable, es preciso huir del vicio con todas sus fuerzas y aplicarse con ardor a hacerse virtuoso, porque sólo así se sentirá uno inclinado a amarse a sí mismo y hacerse amigo de los demás. Entonces, si una persona va a llegar a ser buena, virtuosa, la persona necesita amigos y amigas. Amigos y amigas con quienes aprender a ser amigo o amiga de sí mismo o de sí misma. Amigos virtuosos que expresan el bien que están aprendiendo a amar y desear, ¿no? Tanto en el otro como en sí mismo. Entonces, para concluir un poco lo que enseña Aristóteles, dice así, a mi entender, es el más solemne o absurdo convertir al ser humano dichoso en un solitario separado del resto de los seres humanos. ¿Quién accedería a poseer todos los bienes del mundo si se le pusiera por condición de que solo pudiera usar de ellos para sí solo? El hombre, el ser humano, en sí es un ser sociable. La naturaleza le ha hecho para vivir con sus semejantes. Y esta ley se aplica igualmente al ser humano dichoso, porque posee todos los bienes que puede producir la naturaleza. Y como evidentemente vale más vivir con amigos y personas distinguidas que con extraños o con el vulgo, es claro que el ser humano dichoso tiene precisamente necesidad de amigos. Bien. Con esto vamos a pasar a la virtud en un sentido explícitamente cristiano, apoyándonos en el pensamiento de San Agustín. Para San Agustín, la fuente de la virtud es Dios, por lo cual la virtud humana
es siempre don de Dios y reflejo de la virtud de Dios mismo. Bien, vemos esto en la virtud específica de la paciencia. La paciencia humana, para San Agustín, es un don de Dios que es el reflejo de Dios mismo en el ser humano. Dice así: esa virtud del alma, que llamamos paciencia, es un don de Dios tan grande que el Señor que nos lo otorga pone de relieve la suya, su paciencia. La paciencia humana es un don y específicamente un don que el Espíritu de Dios inspira en nosotros y nosotras, según San Agustín. La mejor garantía, dice, que de nuestra herencia de la virtud recibimos es que para enriquecernos se hizo pobre Cristo. Al ser elevado Él a las riquezas eternas, fue enviado el Espíritu Santo para que inspirase en nuestros corazones los santos deseos. O sea que la virtud cristiana para eh, San Agustín es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Y esto es lo que hemos visto al inicio de la presentación en la carta a los Gálatas. Entonces, la virtud cristiana resulta eh, de la formación de la voluntad, igual que ha enseñado Aristóteles. Tenemos cierto inicio en la voluntad de crecer de cierta manera, pero luego se tiene que ir formando esa voluntad para que deseemos de manera verdadera. Entonces dice así, como formación de la voluntad: la paciencia humana es aquella virtud por la que toleramos con igualdad de ánimo los males para no abandonar con iniquidad los bienes, bienes por los que hemos de alcanzar otros bienes superiores. Los pacientes prefieren soportar el mal sin cometerlo, antes de cometerlo sin soportarlo. Y entonces aligeran ese mal que toleran con paciencia y se libran de otro peor que les sobrevendría por la impaciencia. Así se está formando la voluntad de la persona según la virtud de la paciencia, según esa excelencia o cualidad de carácter que se llama paciencia. Entonces, se observa para San Agustín cómo la voluntad es cuestión de formación, no solo en una voluntad bien formada, sino también en la mala voluntad. Dice así: la mala voluntad, ya cuando es arrebatada por la concupiscencia o descarriada por el temor, ya cuando se desborda de alegría o se encoge de tristeza, en todas esas perturbaciones del alma desdeña y tolera todo lo que otros o ella misma en otras circunstancias no podrían tolerar. Puede seducirse a sí misma sin instigación de otro espíritu y caer por su debilidad de lo superior a lo inferior. Entonces, la mala voluntad es una criatura, eh, es una producción por el contacto familiar y por la experiencia de su deleite, se adhiere en cierto modo al amante, la criatura amada. Entonces, todo esto para aclarar la índole de la formación de la persona, cómo la virtud es cuestión de la formación y de igual manera el vicio es cuestión de la formación de la persona. Bueno, hemos visto en Aristóteles que hay un fin supremo que gobierna el desarrollo, la formación de la persona virtuosa. Y para Aristóteles es también la felicidad, pero entendida en un sentido teológico. Es la felicidad de eterna bienaventuranza. Dice así:
No perecerá nunca la paciencia de los pobres. Estos que creen y todavía no contemplan, que esperan y aún no poseen, que suspiran de anhelo, pero no reinan felices, que tienen hambre y sed y no se satisfacen. No es que haya de haber paciencia allá donde no habrá nada que tolerar, pero la paciencia no perecerá, porque no será estéril, su fruto será eterno, y por eso no perecerá nunca. Entonces, la paciencia no es en vano, según Aristóteles, sino es una formación que conduce a la bienaventuranza eterna. Bueno, hasta aquí la presentación sobre la virtud y la virtud cristiana. Un poco para recordarles, espero que esto nos sirva como una especie de marco de referencia para estudiar cómo en medio de la gran situación en la que nos encontramos, situación de razas, de naciones, de sistemas económicos como es el capitalismo, cómo podemos ir formándonos como personas y como comunidades. Eh, Esto para mí nos empieza a aclarar lo que podría ser un modo de resistencia a las tendencias destructivas del racismo, del nacionalismo y del sistema capitalista. O sea que eh, hemos visto, por ejemplo, en el estudio del capitalismo que este sistema se ha mantenido en parte por medio de formar los deseos, los apetitos de las personas, sus visiones del futuro, el horizonte de sus vidas. Y para combatir las tendencias de esa mentalidad explotadora y muchas veces un poco como centrada solamente en el bien del individuo, pero un bien superficial y a expensas de los demás o a expensas de la salud del lugar donde la persona o la comunidad vive. Para combatir esas tendencias, creo que la virtud y la virtud cristiana sirve como un marco de referencia que podemos usar para ir formándonos para resistir a algunas de las tendencias que nosotros y nosotras hemos heredado como comunidades y como personas. Gracias por su atención y si hay preguntas e inquietudes, evidentemente podemos abordarlas en la sesión de clase.